El experimento del silencio. Nunca imaginé que me convertiría en un sujeto de prueba, no uno voluntario, sino uno atrapado en un laberinto de paredes blancas y promesas rotas. Todo comenzó con una simple llamada que prometía un tratamiento experimental para mi insomnio crónico, una última esperanza cuando nada parecía funcionar. No sabía que esa decisión me llevaría a enfrentar algo mucho más oscuro que la falta de sueño, la tortura silenciosa de un experimento humano que desdibujó mi realidad y mi identidad. La introducción a ese infierno empezó el día que llegué al centro de investigación, un edificio aislado en medio de un bosque que parecía respirarme con cada paso. Me recibieron con sonrisas y palabras tranquilizadoras, pero sus ojos fríos delataban la verdad oculta tras aquella fachada amable. Me hicieron firmar papeles que apenas entendí y me inyectaron una sustancia que prometía calmar la mente. Al principio, todo fue confuso pero soportable. Sentía una calma extraña, como si el mundo se ralentizara y mi cuerpo se volviera pesado y distante. Sin embargo, con el paso de las horas, la calma se transformó en un abismo insondable. Mis sentidos se nublaron y el silencio se volvió opresivo, un vacío que se colaba en mis pensamientos y me aislaba de mí mismo. El nudo de esta pesadilla comenzó cuando intenté comunicarme con los médicos, suplicar que me sacaran de allí, pero mis palabras se desvanecían antes de salir, atrapadas en una boca que ya no respondía a mi voluntad. Me di cuenta de que mis movimientos estaban siendo monitoreados, controlados, y que cualquier intento de resistencia era sofocado con nuevas dosis de aquella sustancia indescriptible. Los días y las noches se volvieron indistinguibles. El tiempo se diluyó en una sucesión de momentos sin nombre, mientras mi mente se fracturaba bajo la presión del silencio impuesto. En ese encierro, empecé a escuchar voces distantes, no humanas, susurros que parecían provenir de las paredes mismas, llenos de promesas rotas y advertencias sin sentido. Intenté aferrarme a recuerdos, a fragmentos de mi vida antes del experimento, pero cada imagen se desvanecía como humo entre mis dedos. La realidad se volvió maleable, un espejo deformado en el que me veía reflejado y no reconocía. Una noche, o eso pensé, porque la noción del tiempo ya no existía, logré arrastrarme hasta la ventana que daba al bosque. Observé las sombras que se movían entre los árboles, figuras que parecían observarme, susurrando mi nombre con una voz que no era humana, sino la mezcla de todas las voces que había escuchado en mi mente. Sentí que algo dentro de mí se rompía, una última barrera que me separaba de la locura total. En ese momento de vulnerabilidad, comprendí la verdadera naturaleza del experimento. No buscaban curar mi insomnio, sino disolver mi yo, reducirme a un recipiente vacío para estudiar el silencio absoluto del alma humana. Intenté gritar, llorar, suplicar por ayuda,
pero el silencio seguía siendo mi única respuesta. El desenlace llegó cuando, en un acto desesperado, decidí resistirme a la sustancia, a las voces, a la nada. Cerré los ojos y me concentré en un recuerdo. El abrazo cálido de mi madre, su risa en una tarde de verano, el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Fue un esfuerzo titánico, como si tratara de encender una luz en medio de la oscuridad más densa. Poco a poco sentí que la neblina en mi mente se disipaba, que mis sentidos volvían a despertar, aunque débiles y temblorosos. Cuando abrí los ojos, estaba en una sala diferente, rodeado de médicos con rostros preocupados y máquinas que pitaban en tonos estridentes. Había sido rescatado, o eso creí. Pero la verdad es que nunca salí realmente de aquel experimento. A veces, en el silencio de la noche, cuando la oscuridad se cierne sobre mí y el sueño rehúye mi cama, escucho esas voces, esos susurros que vuelven a llamarme, recordándome que el silencio es un monstruo que habita dentro de mí, esperando el momento para devorarme por completo. Y sé que aunque mi cuerpo esté libre, una parte de mí sigue atrapada en ese laberinto blanco, donde los gritos se convierten en ecos lejanos y la identidad se desvanece en el vacío insondable del experimento del silencio. La cámara del olvido. El sonido metálico de la puerta al cerrarse detrás de mí fue el último sonido familiar que escuché antes de sumergirme en una oscuridad profunda y total. No había ventanas, ni reloj, ni indicios del tiempo que pasaba. Solo una habitación fría, blanca, con paredes lisas y una sola cámara oculta en el techo, desde donde una tenue luz azulada parpadeaba intermitente. Me dijeron que era un experimento de aislamiento sensorial, algo que ayudaría a comprender los límites de la mente humana. Pero pronto comprendí que aquella cámara no solo vigilaba, sino que también intervenía, manipulaba lo que yo veía, sentía y recordaba. El primer día fue un susurro apenas audible, una voz que parecía venir de dentro de mi cabeza y que me preguntaba cosas simples, como mi nombre, mi lugar de nacimiento. Contestaba con claridad, aunque sentía un extraño vacío en el pecho, como si una parte de mí ya se estuviera desvaneciendo. Al segundo día, la voz se volvió más insistente, más implacable. Empezó a borrar imágenes de mi memoria y en su lugar aparecían otras, sin sentido, fragmentos de sueños ajenos, rostros desconocidos que me miraban con tristeza. Intenté resistirme, aferrarme a lo que sabía, pero era como si la cámara absorbiera mi identidad, poco a poco, como un agujero negro que devora todo a su paso. No podía gritar ni llorar, ni siquiera pensar con claridad. Mi mente se convirtió en un campo minado, donde cada pensamiento era una trampa que explotaba en confusión. Al tercer día, la voz dejó de hablar y empezó a mostrarme escenas.
Imágenes de personas encerradas como yo, pero que habían desaparecido sin dejar rastro. Gente que había entrado con esperanzas y salió convertida en sombras. Entonces comprendí que no era un simple experimento, sino una prisión diseñada para diluir la esencia humana, para transformar a los sujetos en meros datos, en conejillos de indias dispuestos a ser consumidos por un sistema invisible. Intenté recordar a mi familia, a mis amigos, pero sus rostros se desvanecían ante mis ojos, como si estuvieran hechos de humo. La desesperación me invadió, pero no podía mostrarla. La cámara me tenía atrapado en un limbo, donde la realidad se deshacía y la esperanza moría lentamente. En un último acto de voluntad, traté de escribir en la pared con mis uñas cualquier cosa que probara que yo existía, que mi mente aún estaba viva. Las marcas fueron borradas por un líquido transparente que cayó del techo, limpiando cada intento de resistencia. Sentí entonces que no había salida, que era solo un experimento más, una pieza descartable en un juego macabro de científicos que jugaban con la vida y la muerte. Cuando la puerta se abrió finalmente, tras semanas que no supe medir, salí sin memoria, sin emociones, sin nombre. Solo llevaba conmigo un número tatuado en la muñeca y una vaga sensación de que algo dentro de mí se había perdido para siempre. Caminé hacia la libertad, pero la oscuridad que dejaron en mi mente era un abismo imposible de cruzar. Ahora sé que en esa cámara del olvido no solo se destruyen recuerdos, sino almas. Y temo que algún día alguien más cerrará esa puerta tras de sí para nunca volver a ser quien fue. Mientras avanzaba por el pasillo frío y desolado, sentía que cada paso me alejaba más de lo que alguna vez fui, como si mi identidad se disolviera en el aire espeso que respiraba. Mi número tatuado ardía en la muñeca, recordándome que era solo un experimento más, una sombra sin pasado ni futuro. Las voces internas, antes insistentes, ahora se habían silenciado, dejando un vacío que resonaba con un eco aterrador. Sin embargo, en ese vacío, una chispa diminuta comenzó a titilar, un fragmento olvidado de mi esencia que se negaba a desaparecer. Era un susurro apenas perceptible, una imagen fugaz, un nombre que luchaba por salir a la superficie. Con esfuerzo, traté de aferrarme a esa chispa, a esa brizna de humanidad que quedaba. Sabía que si la perdía, sería para siempre una sombra errante, una existencia sin alma. Así, con pasos temblorosos pero decididos, me adentré en la luz incierta de la libertad, prometiéndome no olvidar, no ceder, no dejar que la cámara ganara la última batalla. La sombra del laboratorio olvidado. En el corazón de la ciudad, bajo el bullicio indiferente de las calles, existía un laboratorio que nadie recordaba, oculto tras paredes que el tiempo y la desidia habían cubierto con grafitis y polvo.
Durante años, aquel lugar fue escenario de experimentos que desafiaban la ética y la humanidad. Un sitio donde la ciencia se había convertido en una sombra al acecho. Yo era uno de los pocos que sabía de su existencia, no por curiosidad, sino por una herencia oscura que arrastraba desde mi infancia. Mi padre, un científico brillante y obsesivo, desapareció sin dejar rastro cuando yo tenía apenas 10 años, y con él todo rastro de su trabajo. Pero una carta anónima me llevó hasta ese laboratorio abandonado, prometiéndome respuestas sobre su paradero y las razones tras su desaparición. Al cruzar la puerta oxidada, el aire me golpeó con olor a humedad y desinfectante rancio. Las habitaciones estaban vacías, salvo por cables colgantes y máquinas silenciadas que parecían susurrar secretos olvidados. Avancé con cautela, cada paso resonando en el eco de un pasado que parecía querer atraparme. En uno de los cuartos encontré un cuaderno de notas, con la letra de mi padre trazando ideas delirantes sobre la manipulación genética y la mejora humana. Sus palabras hablaban de un proyecto llamado Eclipse, destinado a crear sujetos capaces de resistir cualquier enfermedad, cualquier daño, pero a un costo desconocido. Mientras leía, una puerta se abrió lentamente en el extremo del pasillo, revelando una sala sellada con cristal grueso. Detrás, una figura yacía en una camilla, cubierta por una sábana blanca amarillenta. Mi corazón se aceleró. Una mezcla de temor y esperanza me empujó a acercarme. Al retirar la sábana, vi a un joven con ojos cerrados, pero un brillo extraño se reflejaba en sus párpados. Un dispositivo conectado a su cabeza emitía pulsos eléctricos suaves, y una pantalla mostraba signos vitales inestables, pero presentes. Una voz quebrada resonó tras mí, y al girar, encontré a un hombre delgado, de barba descuidada y mirada cansada, que se identificó como el último guardián del laboratorio. Me contó que Eclipse había sido un experimento para crear sujetos mejorados, humanos con capacidades superiores, pero que el proyecto había fracasado cuando los sujetos comenzaron a sufrir efectos secundarios devastadores: pérdida de identidad, episodios de violencia y finalmente la muerte prematura. Mi padre, desesperado por salvar a sus creaciones, se encerró en el laboratorio intentando encontrar una cura hasta que desapareció. La figura en la camilla era uno de esos sujetos, el último que quedaba con vida, aunque en un estado que desafiaba toda esperanza. Decidí quedarme, impulsado por la necesidad de entender y quizás redimir el legado de mi padre. Pasaron días y noches en aquel lugar oscuro, mientras estudiaba los archivos y monitoreaba al joven. Pero pronto empecé a notar cambios en mí, olvidos fugaces, sensaciones extrañas, como si una presencia dentro de mi mente intentara comunicarse o incluso dominarme. Una noche, mientras revisaba una grabación antigua, vi a mi padre hablando con el sujeto, llamándolo mi hijo, y afirmando que en él había depositado la última esperanza para la humanidad. El hombre en la camilla no era otro que yo, o al menos una versión de mí que nunca había conocido.
El laboratorio no solo había sido el lugar de su desaparición, sino también el escenario de mi transformación. El guardián me advirtió que el proceso de eclipse había sido realizado en secreto con mi ADN, que yo había sido sometido a modificaciones genéticas desde niño, y que la sombra que sentía en mi mente era un fragmento de conciencia implantado para controlar mi evolución. La realidad se volvió insoportable. Comprendí que mi vida había sido una mentira construida sobre bases científicas y éticas rotas. Intenté salir, huir del lugar que se había convertido en una prisión mental, pero mi cuerpo no respondía como antes. Una voz interna comenzó a susurrarme, una mezcla de mi padre y la entidad que habitaba en mí, prometiendo poder y conocimiento si aceptaba su control total. La batalla en mi mente fue feroz, cada pensamiento un campo de batalla entre la humanidad que me quedaba y la sombra que buscaba consumirla. Finalmente, en un acto de voluntad desesperada, rompí el cristal que me separaba del mundo exterior y corrí hacia la luz, dejando atrás al guardián y al laboratorio maldito. Pero la libertad tenía un precio. Sabía que mi mente ya no me pertenecía por completo, que el experimento no había acabado, que aquella sombra seguiría acechando, esperando el momento para reclamar lo que le fue prometido. Ahora camino entre la multitud, un hombre dividido en dos, buscando respuestas y redención, mientras la sombra del laboratorio olvidado crece en mi interior, recordándome que algunos experimentos humanos no solo alteran la carne, sino también el alma.